Son las 10:17 de la mañana y a esta hora continuamos con más de esta cita de éxitos, comenzando esta segunda parte con una entrevista necesaria, sobre todo en estos tiempos, y es que nos acompaña vía Zoom Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Más temprano, cuando compartíamos la información en materia nacional, pues comentábamos que precisamente FedeAgro informó que luego de culminar la cosecha nacional de maíz, pues los productores agrarios están reportando pérdidas de 20% del capital invertido debido a los precios que ofrece la agroindustria. Vamos a conversar sobre este tema y sobre cuáles son las expectativas del sector para finales de este 2024 e inicios del 2025, cuál es la realidad que vive el sector agropecuario en Venezuela. Buenos días, bienvenido a esta cita de éxitos una vez más. Buenos días, Carla, gracias por la entrevista. Sí, en efecto, este año, a diferencia de los últimos 3 años, veníamos en un mix de cobros entre divisas y también bolívares, donde la divisa era algo más del 70%, y ahora nos encontramos que el 100% del pago es en bolívares y nosotros tenemos muchos productores con deudas en dólares. Y sabes que acceder en la banca a dólares se ha hecho muy complicado, y ese diferencial cambiario entre el dólar negro y el oficial prácticamente perjudica a nuestros productores. Y también hay que sumarle que en nuestras zonas agrícolas la inflación es aún mayor, los precios son mucho mayores de lo que te consigues en las grandes ciudades, los centros de consumo, por las dificultades que hay de acceso a los sitios, a los poblados, a nuestros caseríos, problemas de infraestructura, pero más sin embargo, por tercer año consecutivo recuperamos terreno en maíz, en arroz, en café, caña de azúcar. La previsión de campo es nuevamente recuperar 20%, y usted como consumidora, bueno, puede darse cuenta de la variedad y la cantidad de hortalizas que se consiguen en los supermercados, de manera que estamos haciendo la tarea, pero en un entorno macroeconómico y tema estructural de estructuras y el tema de servicios públicos de verdad muy dañados, muy deteriorados, que eso hace que se nos encarezca nuestra actividad. Maíz culminó una buena zafra, creemos que en maíz blanco vamos a cubrir un 80% de las necesidades internas, maíz amarillo 35%. En arroz, los 2 ciclos, verano-invierno, vamos a tener ya para un 60%. Hace 8 años, recuerdo, 7 años, estábamos a un 20% de soberanía agroalimentaria. La sumatoria del desempeño de los rubros vegetales que nosotros le hacemos seguimiento en FedeAgro, creemos que vamos a tener una soberanía interna de un 57%, y eso es el esfuerzo que hacemos todos los productores en nuestras unidades de producción. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de todo este proceso de lo que es la cadena de distribución para llevar ese producto que sale del campo a la mano, a la casa, a la mesa del consumidor, pues pasa por distintos factores en donde son muchos los elementos que pues intervienen. Estábamos hablando de servicios, estamos hablando de combustible, estamos hablando de la distribución per se, que tiene que ver con las gandolas para llevar ese producto desde el agro hasta los supermercados. Y entonces aquí hablamos de los detallistas o de los mayoristas, donde pues por supuesto el proceso de negociación, como hablábamos antes, se podía hacer de un sistema dual de moneda. En la actualidad pues las condiciones han cambiado, amén de que ha habido una variación también en lo que es el cálculo y el valor del dólar. Con todos estos factores interviniendo, pues meses atrás comentaba Celso Fantinel que más de 2.000 productores habían dejado las actividades relacionadas con la producción en el campo, y pese a eso se ha logrado mantener una producción que logre abastecer de alguna manera, si no en un 100%, como comentaba usted, sí en un porcentaje satisfactorio. En la actualidad, hoy 25 de noviembre de 2024,
2024. ¿Con cuántos productores contamos? ¿Cuál ha sido la merma? ¿Han regresado al campo? ¿Han salido más? ¿Cómo está en este momento? No, se nota, todavía no nos hemos estabilizado porque el tema de los ingresos es fundamental y en el caso del maíz blanco, amarillo, el arroz, los cereales que han caído sus precios a niveles internacionales, nos afecta a nosotros. Y el tema de las hortalizas, por el bajo consumo también, muchos productores muchas veces siembran hortalizas a pérdida. Y es por su modo de vida, Carla, que sobreviven. Es por su forma tan humilde de llevar la vida, las casas en los poblados. Y realmente hemos podido aguantar, pero en maíz, en el caso maíz, arroz, la misma caña, y que son muy tecnológicos, demandantes, maquinaria y equipo, porque son muy extensivos. Ahí es donde hemos tenido la mayor deserción, porque prácticamente venimos ya por tercer año consecutivo a la baja en lo que es el precio para el productor, y eso afecta, son grandes inversiones. Una hectárea de maíz ya va a costar $1,800, de arroz va a llegar a $3,000 con el tema de los riegos, problemas eléctricos, el tema del diésel. Tú hablabas de acceso a diésel y se ha hecho un esfuerzo extraordinario con PDVSA, con todos los actores, gobernadores, alcaldes, para sostener la producción, para sostener las industrias que transforman la materia prima y luego para que las unidades de transporte lleven todos esos alimentos a los comercios, de manera de que no se le impacte al consumidor, porque yo creo que siempre en la ecuación nos olvidamos del consumidor final, que es el que está también pasándola mal, junto con los productores. En el caso de hortalizas, lo que tú hablabas de la cadena, está tan complicada esa cadena de suministro que el precio del campo es hasta 4 veces menos, 5 veces menos de lo que usted cancela como consumidor en un supermercado o mercado a cielo abierto. Entonces, ahí es donde todas las autoridades, los gremios y desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación, debemos hacer mejor la tarea. Cadena de frío es indispensable para las hortalizas, porque se habla que la merma en Venezuela es hasta un 30% en la mayoría de las hortalizas y es la mayor en Sudamérica. Entonces, debemos trabajar todos juntos, debemos trabajar de la mano y hacer políticas públicas que hagan no solo la supervivencia de nuestros productores, de toda la cadena, pero que le podamos ofrecer también a nuestros consumidores alimentos en cantidad, calidad, a mejor precio. La normativa venezolana en alimentos, hay que decirlo, es todavía de país de primer mundo. Se nota, a diferencia de países vecinos, que lo que ingresa de contrabando a Venezuela son productos de segunda, tercera categoría, y entonces el consumidor, lamentándolo mucho por no tener poder adquisitivo, se va por esos productos, que la margarina no tiene casi grasa vegetal, por no tener el los poder aceites. adquisitivo y también por no tener la información necesaria y adecuada respecto a este tema. Y precisamente sobre esto vamos a conversar en la próxima parte, después de este tema musical. Estamos conversando con Celso Fantinel, quien es presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, y vamos a hablar también de cómo se preparan entonces para este próximo año 2025 y cómo les ha afectado también el tema del clima, las lluvias o la sequía en nuestro país. Son las 10:26. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana
3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. 10:29 minutos de la mañana, continuamos con más de esta cita de éxitos, conversando hoy con Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Estábamos hablando pues de cómo el sector se ha visto afectado por los distintos elementos que conforman esta cadena de distribución, desde lo que es el productor hasta que llega al consumidor final, quien en definitivas es el que más afectado se ve con esta situación. Hablábamos y nos comentaba Celso Fantinel que pues lo que paga el consumidor es 4 y hasta 5 veces más del precio del que sale del agro. Ahora bien, hay que destacar también que pues FedeAgro ha propuesto varias medidas para reducir la deserción de agricultores en Venezuela, pues que en los últimos años se lleva a unas cifras bastante alarmantes. Se habla de la agricultura del contrato, del aumento de financiamiento, de la revisión de políticas de importación y del fortalecimiento de la asociatividad. Ante estas propuestas que ha realizado FedeAgro, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Ha habido algunos cambios, algunas mejoras que puedan garantizar al sector agropecuario su trabajo y pues el rendimiento, la utilidad por el mismo? Sí, mira, la semana pasada sostuvimos reuniones en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Uh-huh. Y estuvimos tocando estos temas, estuvimos tocando temas de financiamiento, no solo para los productores, sino para los empresarios que nos importan maquinaria, equipos y también nuestros insumos, porque lastimosamente en un altísimo porcentaje nuestros insumos, maquinaria y equipos hay que importarlos de otros países, al igual que estamos todavía importando más de 3 millones de toneladas de materias primas, de las cuales hay maíz amarillo, blanco, hay arroz, hay azúcar, soya, aceite, y el trigo, por supuesto, que Venezuela es un país tropical y es muy difícil producirlo. Se han invertido más de 2.000 millones de dólares. Entonces, nosotros lo que queremos con las reuniones que hacemos con el Ejecutivo, desde que veníamos trabajando hace 3 años con la vicepresidenta y con los diferentes ministerios, porque aquí entra industria, entra alimentación, entra economía y finanzas y nuestro Ministerio Natural, Agricultura,
para que todo eso engrane y Ujú. podamos tener nuestros insumos para replicar estas siembras, como lo dije antes, que son muy demandantes de maquinaria, equipos y también de agroinsumos, ¿no? Entonces, nosotros los productores sí necesitamos divisa a lo mejor para paliar el tema de inflación y de devaluación de la moneda, pero si buscamos un esquema donde la industria me cancele en bolívares y yo traslade los bolívares a estos empresarios y los empresarios puedan acceder a divisas y volver a hacer la importación y cancelar deudas, porque también, Carla, gracias a Dios, Venezuela todavía goza de cierto crédito, no el que teníamos tal vez hace más de 20, 30 años atrás, pero Ujú. hemos retomado nuevamente crédito con las casas matrices internacionales y eso es lo que ha favorecido, digamos, el desarrollo de esta agricultura que tenemos actual, que va a abastecer un 57% de la demanda interna, que estaba en un 20%. Entonces, mejor hagamos la tarea, mejor llevemos adelante propuestas y que los diferentes ministerios puedan hacer ellos también sus rondas de reuniones y ver dónde están los cuellos de botella que nosotros se los hacemos ver, pero a veces si no se une industria, comercio, alimentación y Ministerio de Agricultura, se retrasan, los embarques llegan a destiempo, cuando hay algún error en los códigos arancelarios vienen multas. Entonces nosotros también tratamos con esto de la federación de que también le lleguen los insumos y la maquinaria de equipo a nuestros productores a mejor precio, que compitan a igual que estas materias primas que llegan sin aranceles e IVA, ¿no? Ujú. Favoreciendo al consumidor, que es lo que estamos buscando. Y De ahora bien, manera de que, ajá. digo, Sí, sí. adelante. Este, tomando en cuenta que pues el tiempo en radio vuela y nos queda poco menos de 2 minutos, tomando en cuenta precisamente estas conversaciones, este trabajo que vienen haciendo, este diagnóstico, información que comparten con pues quien tiene a fin de cuentas la mayor, la pelota del lado de su cancha, por decirlo de alguna manera, que es el ejecutivo en todas las carteras que vienen a ver y que pues en la actualidad el sector está abasteciendo el 57% de la demanda interna. ¿Cuáles son las proyecciones y las expectativas para el próximo 2025? No, lo que decía, si todas estas variables se dan, si estas Ujú. reuniones son efectivas y tenemos acceso a divisas para volver a reponer los inventarios Ujú. de insumos, maquinaria, repuestos y equipos, y tener acceso a diésel y tener, digamos, algo más de financiamiento, porque también la cartera agropecuaria hace 4 años era de 45 millones de dólares y hoy pasa a los 400 millones de dólares, pero las necesidades del sector están alrededor de unos 1.500 millones de dólares. Entonces, si vamos recuperando capacidades, si tenemos inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, te aseguro que esa soberanía interna va a seguir aumentando. Lo lógico es que lleguemos a un 90, superemos el 90%, que es donde la FAO dice que para un país es aceptable. Y creo que Venezuela tiene todas las condiciones climáticas, tierras y todavía de productores y todavía de capacidad de campo para lograr una soberanía por encima del 80%, por supuesto, en unos 4 años, a la velocidad que vamos, 4 o 5 años, y entonces no depender de estas importaciones, Carla, que lo Ujú. que hacen es apoyar productores afuera, empresarios afuera. Entonces, esos 2.000, 3.000 millones de dólares que estamos importando alimentos aquí en Venezuela, nosotros los volvemos 2 veces, unos 6.000 millones. 6.000 millones de dólares para la economía que tiene Venezuela tan pequeña es muchísimo. Nuestras zonas agrícolas están muy afectadas, muy pobres, los servicios públicos están cada día peor, y ni hablar de las carreteras, tema vialidad también, sobre todo en la zona andina, están bastante comprometidas. Es así, pues hay mucho trabajo que hacer todavía y pues repetimos, la pelota está del lado de la cancha de quien tiene todas las posibilidades de dar solución y respuesta a todos los problemas que afectan esta cadena de distribución y el proceso de producción agropecuaria en nuestro país. Gracias, Celso Fantinel, por habernos acompañado en esta mañana, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO. Son las 10:37.